y saludamos a nuestro caro amigo, excelente profesional, periodista, analista, investigador, José Luis Simón. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Hola, Kevin. Hace mucho que no te teníamos acá, che. Lo que pasa es que vos no me invitabas. Yo no puedo invitarme. Al contrario, siempre estás invitado. No hace falta que se te curse. No hablemos del ayer. Hablemos del hoy y del mañana. Y del mañana. Y del ayer solamente para aprender las lecciones mal estudiadas. Mal estudiadas. ¿Por qué mal estudiadas? No, digo, siempre al pasado hay que mirarlo para buscar respuestas para el presente y el futuro. En el pasado está la sabiduría. A través de un retrovisor. No, porque el retrovisor no es suficiente para eso, porque vos tenés que mirar el espíritu, la inteligencia, y eso el retrovisor no capta. Eso no capta, ¿verdad? Eso está solamente en los libros, ni siquiera en las redes. Ni siquiera. ¿Y cómo andan las redes para vos hoy? ¿Cuál es el significado de las redes para una persona que estudió tanto, que leyó tanto, que se culturizó tanto en su vida, José Luis Simón? Todo lo de tanto corre por cuenta de Bruno. Yo simplemente leí algo, estudié algo, y creo que estamos viviendo ya las consecuencias de ese mundo sin alma. Sin alma. Sin alma y sin espíritu. La inteligencia artificial no tiene espíritu. Y estamos en manos de la inteligencia artificial. Fíjate lo que pasó antes de ayer en Afganistán. Sí. Para evitar que un carro bomba estallase, todo es a través de, ¿cómo se llama? La tecnología 5G. Sí, ¿es eso, verdad? Sí, disparan un misil, sí, y resulta que ese vehículo no tenía a un comando terrorista de ISIS, sino que tenía a una familia, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. La inteligencia artificial no discierne, Bruno. O sea, no tiene capacidad, no tiene emotividad, no tiene afectos. Es blanco o negro, es binario. ¿Entendés? Entonces, cuando vos haces depender tus valores, tus procesos políticos, históricos, de decisiones así algorítmicas, estás desnaturalizando la esencia del ser humano. No tiene futuro esta civilización. No tiene futuro. El cambio climático nos está demostrando eso. Eso mismo dice constantemente acá ¿cómo se llama? El duque de Aregua. Ustedes los terrícolas no tienen futuro. Claro, dice. Es que lo que está en este momento en crisis no es simplemente, ¿cómo te voy a decir? La naturaleza. No es, recién te escuché decir que el río Paraná nos está dejando sin agua. Sí. No, nosotros le estamos dejando sin agua al río Paraná. Les estamos dejando. Puede ser. Bueno, hay 30 represas arriba de Itaipú. Y la deforestación masiva de lo que quedaba de la gran selva amazónica. En el territorio brasileño. Los brasileños, después de haber depredado gracias a Itaipú y haber hecho desaparecer los saltos del Guairá en Paraguay, ¿verdad? Penetraron en nuestra región oriental y extinguieron lo que era una de las mayores riquezas del Paraguay, el bosque atlántico. El bosque atlántico. Bien, ahora están, lógicamente hicieron lo mismo en Paraná, en Mato Grosso, todo eso, y ahora están llegando a la Amazonía. Nos estamos quedando sin agua. No es que el río Paraná se está quedando sin, le estamos dejando sin agua. Hemos alterado el ciclo de vida ¿cómo se llama? Sí, el ciclo natural de vida de la naturaleza. Yo, que no soy muy amigo de las monarquías, creo que el conde duque de Aregua, ¿así es? El duque de Aregua. El duque de Aregua, no es conde, duque nomás. Duque. Bueno, entonces tiene razón cuando dice eso. Lo que está en este momento, el sistema económico mundial. Fíjate vos, China es una potencia mundial desde el punto de vista político e ideológico totalitario comunista, pero tiene un régimen capitalista de Estado y capitalista salvaje de Estado. ¿Sabes quién es el país mayor productor en este momento de contaminantes atmosféricos?
es decir, de carbono. China. Siempre ellos estuvieron... No, siempre no. Cuando comienza este rumbo de capitalismo salvaje de Estado, que es absolutamente depredador, y que tiene también sus cosas buenas. Fíjate lo que decidió ayer Xi Jinping. Solamente 3 horas a la semana pueden ver los chicos chinos los dibujitos estos animados a través de las redes. Solo 3 horas por semana. ¿Por qué? Porque te embrutece el cerebro. Eso dispuso Xi Jinping. Bueno, el comité central del Partido Comunista, pero él es la máxima autoridad. Por supuesto. Bueno, fíjate lo que significa eso. Embrutece la mente. Estamos descerebrando a la gente. O sea, si en materia de comunicación yo puedo seguir lo que está pasando en este momento en Afganistán, maravilloso es todo el aporte es imposible leer todo lo que tenés. Claro, por supuesto. Y los debates que se están produciendo. Y todo el mar de fondo que hay ahí de eso. El problema es cuando eso lo utilizas solamente para la sociedad del espectáculo, como diría Mario Vargas Llosa. ¿Verdad? Y es lo que nos pasa también en nuestros colegios, escuelas. Bueno, yo te decía lo del carbono porque cuando yo viajé allá a China, estuve un mes, ¿verdad? Yo me levantaba muy temprano y desde la habitación del hotel, un hotel enorme. Un ratito le voy a preguntar acá al maestro de ceremonia, ¿puedo tomar mi café? Sí, claro que podés tomar, por supuesto, para eso está. No. Bueno, cuando me levantaba temprano y apenas clareaba todavía, inclusive no clareaba, y vos veías a miles de chinos, todos iguales, en el sentido del atuendo, y miles que se iban en bicicleta a sus lugares de trabajo, y muchos, la mayoría, iban justamente a estas producciones de carbón, ¿cómo se llama así? Minas de carbón. Las minas de carbón. Muy contaminante. Así que, y eso se decía, porque yo pregunté, ¿a dónde va toda esta gente? Y a las minas de carbón, esto y aquello. En fin, más o menos estás diciendo lo que en algún momento también me llamó la atención a mí, ¿verdad? De que, es así. Y hoy, ¿cómo está China? ¿Cómo está China en el mundo, digamos? Y es una potencia. Bueno, en primer lugar, China es una civilización que tiene miles de años. Antecede en miles de años a la civilización occidental, ¿verdad? Entonces tiene una imagen ideológica de su propia historia, que es la imagen de una inmensa potencia, ¿verdad? Son 1.400 millones de habitantes. Y es un país continente, creo que es el país, no, me parece que la Unión Soviética le supera en territorio, en kilómetros cuadrados. Canadá es el más grande. Canadá, Rusia y China. Así mismo. Y después vendría Estados Unidos. Australia también. Entraría ahí. Bien, entonces hoy China tiene una mezcla tremendamente explosiva. Desde el punto de vista político e ideológico es un régimen totalitario comunista, fundado por Mao Zedong. Desde el punto de vista económico, científico, tecnológico. Te están llamando, José Luis, te están escuchando. Bueno, perdón. No importa. ¿Podés apagar no sé cómo se apaga esto? Si me podés apagar. Perdón por eso. No. Venía justamente pensando en esa cuestión. Entonces, esa simbiosis entre imperio, tradición varias veces milenaria de imperios y de dinastías, ya genera lo que se llama un destino manifiesto. Es decir, destino manifiesto, sí. Un destino manifiesto. Los norteamericanos también saben mucho de eso. Bien, entonces a eso le unís... ¿Qué es el destino manifiesto? Y es la vocación que vos tenés y que por tu importancia, por tu fuerza, por tu poder tenés derecho a decirle a Kevin lo que él tiene que hacer y a vos y a José Luis. ¿Entendés? Porque gente Maboí la genio. Sí. A nivel de país. Sí. ¿Sí? Y por otra parte tienen una ideología que historicista diría Karl Popper, que construye una sociedad ideal que nunca puede darse en la realidad, porque la realidad nunca es ideal, es real. No es ideal, es real. La realidad es real. Cuando vos querés disciplinar a la realidad, viene este desastre que nosotros estamos haciendo en la naturaleza. Y que China, siendo comunista, también forma parte
en estos últimos 50 años o 30 años, cuando comienza el desarrollo industrial y tecnológico chino, está colaborando con la parte de muerte de nuestra civilización en busca de poder. Entonces, ahí tenés ese destino manifiesto, es el de la dictadura del proletariado, la sociedad comunista, y va en contra de la naturaleza del ser humano. Bueno, y ese presupuesto bélico que tienen todos estos países, estas potencias. La única superpotencia que realmente tiene capacidad de actuar en los 5 continentes, en la estratosfera, en la atmósfera, en el aire, en la tierra, en todas partes, y en el agua y debajo del agua, es Estados Unidos. Su presupuesto de defensa del año 2020, no sé, estuve buscando el último, pero hasta ahora no lo encuentro, es de 750.000 millones de dólares, para decirlo en español. En inglés se dice 750.000 billions, así mismo, miles de millones, ¿verdad? 750.000 millones de dólares. Para ponerte un ejemplo, sumado lo que creo que el plan de reactivación de la economía norteamericana no alcanza a raíz del COVID y todo esto, creo que llega a algo así como a 500.000 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Y la Unión Europea está cercano a algo así como 500.000 millones de euros. Bueno, la superpotencia norteamericana tiene ese gasto en materia de defensa. Es decir, 750.000 millones de dólares. ¿China tiene cuánto? Creo que alcanza al 36% de esa cantidad. En el año 2020. Sí. Las Fuerzas Armadas chinas, que están en un proceso de modernización y que tienen el factor humano, la cantidad de gente, que como no la tiene en ninguna otra parte del mundo, todavía es un enano frente a la tecnología bélica de Estados Unidos. Y Rusia, que viene después de China en términos estamos hablando de China comunista, viene en términos de potencia militar, es la número 3 del mundo, es el 13 o 16% del presupuesto de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Y sumado desde China hasta la potencia número 50, no sé cuál será la potencia militar número 50 en el mundo, todas juntas no alcanzan a los 750.000 millones de dólares. Ahora, esa suma sideral, qué bárbaro, teniendo ese potencial de poder, aviones, misiles, drones, inteligencia, ejército, tanques, submarinos, portaaviones. En el mundo, la única marina que existe en este momento en todos los escenarios mundiales es el US Army. Sí. Perdón, ¿cómo es que el Army creo que le dicen? La Armada. La Armada de Estados Unidos. Claro, US Army, la Armada. US Army, sí. Sí, como la canción. Navy, la famosa Navy. US Navy. US Navy. US Navy. Army es ejército, Navy. Bien, US Navy. El problema es que con toda esa potencia, y ese es el tema que nos convoca hoy, no le sirvió de nada durante 20 años en Afganistán. Y además hace el presidente Biden. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, asesorado por el Comando del Estado Mayor de Defensa de los Estados Unidos, donde tienen todos los generales que están ahí, han pasado seguramente en cualquiera de las guerras de los últimos 30 años, desde subteniente en adelante. O sea, son generales combatientes. Cuando nosotros vemos acá a nuestros militares llenos de medallas y el pecho tachonado de condecoraciones, es una vergüenza. Lo mismo en el caso de la policía, ¿verdad? No son capaces de derrotar en el marco de la Constitución y de las leyes a una banda de humildes campesinos que, ideologizados por doctrinas terroristas, se convirtieron en asesinos de sus propios compatriotas. ¿Te referías al EPP? Al EPP, al ACA, al EML, ¿entendés? Entonces, pero vos le ves ahí llenos de... No, tachonados. De la guerra del Chaco, de la guerra del Chaco salía el vencedor de Boquerón, el vencedor de Nanagua, el vencedor de los campos de Gonra con una medallita. Pero esa medallita significaba realmente valor, abnegación y valor
Entrega y pasión. Así mismo. Y también... Y no era para vencer o morir, era para vencer. Porque había inteligencia, no solamente valor. El valor es necesario. Pero si el valor sin inteligencia... Bueno, y había patriotismo también, José Luis. Había patriotismo y había nación. Sí. Lo que la diferencia del Paraguay frente a la Triple Alianza en la Guerra del 70 fue la extraordinaria cohesión nacional del pueblo paraguayo. Nosotros fuimos nación desde muy temprano. Una primera manifestación de la nación paraguaya fue la Revolución de los Comuneros, sí, muy olvidada por los historiadores, porque ahí salen muy mal parados los jesuitas, y los jesuitas siguen siendo un ente productor de ideología extraordinario dentro de la iglesia. ¿Ah, sí? Claro. Por eso lo olvidan. Fue contra la corona y contra la compañía de Jesús. Los ancestros del Papa peronista. El Papa peronista, Francisco. Sí. Bien, volviendo a lo nuestro. Todo ese ejército de 750 mil millones de dólares, mejor dicho... O sea, la cantidad de dinero destinado a lo bélico. El ejército más armado del mundo, mejor entrenado del mundo, con mayor experiencia bélica en el mundo. Expertise, sí. Expertise. Es Estados Unidos. Es derrotado porque es una guerra imposible de ganar. En Afganistán. Afganistán, que entre paréntesis no es una nación, son decenas de etnias, entre ellas creo que la etnia más importante es la pastún, ¿verdad? Que es la que realmente es el origen de los talibán. Talibán, ¿sabes qué quiere decir en español? Sí, alguien me dijo... Maestro. Maestro, eso. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque todos estos talibanes fueron educados por fundamentalistas islámicos en Pakistán, ¿verdad? Sus padres los habían enviado ahí durante la invasión soviética. Fíjate vos la historia de Afganistán, de lo que llamamos Afganistán, que es un nombre inventado, ¿verdad? Un nombre inventado. Claro, porque en Afganistán. En el siglo XVIII vencen al imperio inglés. 18 y 19. En el siglo XX vencen al imperio soviético y vencen ahora a lo que Raymond Aron llamó la República Imperial. Este gran intelectual francés del siglo pasado, politólogo y un especialista en relaciones internacionales, él creó la polemología, la ciencia de la violencia bélica. O sea, no es que creó él, la estudió y le dio entidad científica. ¿Eso ya manejaba Napoleón o no? No. Bueno, Napoleón fue otro ejemplo también de estos, yo digo, el país de la luz, Francia, idolatrando al emperador Napoleón, un carnicero pero extraordinario. Así. Extraordinario, un genio del mal, de la guerra. Se autocoronó él. Claro, se coronó emperador. Claro. Se autocoronó. Él mismo se puso la corona. El principal resultado de la Revolución Francesa fue el imperio napoleónico. Uno de los problemas que tuvo el mariscal López cuando se va a Europa es que conoce la corte de Napoleón el Pequeño, Napoleón III. Napoleón III. Era la degradación, porque Napoleón era un genio militar, pero genio militar porque en esa época la guerra ni siquiera tenía el derecho humanitario, y entonces el derecho humanitario era simplemente enfrentarte. Si te quedabas herido en el campo del vencedor, te remataban. Bueno, volviendo un poco a la cuestión actual, ¿qué es lo que pasa en Afganistán cuando se retira a Estados Unidos? Que quien hace las negociaciones que comienzan en la época de Obama, ¿verdad? Y quien llega a firmar el acuerdo con los afganos, con los talibanes, es Trump. Trump, Donald Trump. El que era su jefe de inteligencia, que después fue su último secretario de Estado, Mike Pompeo, se va y negocia con ellos y cuenta, ahora ha aparecido eso en la prensa norteamericana, que en un momento dado él habla con los jefes talibanes y le convencen de la intención santa que tenían. La intención santa.
No estoy calificando yo a los talibanes, estoy calificando al jefe de la inteligencia norteamericana en ese momento, confiando en que aquellos enemigos que habían sido batidos por ellos militarmente durante 20 años, ¿verdad?, iban a venir a traer la doctrina de los derechos humanos, de la democracia, del respeto a las mujeres. Y pasa todo lo contrario. Lo que yo te quiero decir es que no basta tu poder militar para ocupar un país como Afganistán, que está profundamente arraigado a su tierra, que son montañas y valles profundos, que entre paréntesis ahora un grave problema que se va a generar para la humanidad es que como el 50% del Producto Interno Bruto de Afganistán es resultado de la cooperación internacional, ahora se quedan sin eso. Sí. Las reservas en oro y en divisas que tenía el Banco Central afgano, que estaba en manos de un... Mira, el presidente afgano que huyó con toda su riqueza el día que llegaban los talibanes, que estaba ahí puesto por los norteamericanos, era un corrupto que parecía hasta paraguayo. Sí, claro. Creo que hoy está, no sé si está asilado en Qatar o dónde, en alguna parte disfrutando de las mieles del poder. A ese impresentable le apoyaron lamentablemente los norteamericanos por sus políticas de poder. Es decir, la fuerza militar, la potencia militar no te da a vos la verdad. Tampoco no podés con toda la tecnología bélica, si vos no ocupás un territorio, no tomás posesión de ese territorio. No estás, por eso ganaron ellos. Y tiene razón el presidente Biden cuando dice, ¿cómo vamos a seguir luchando nosotros acá si el ejército afgano no quiere luchar? ¿Sabes por qué sobrevive el EPP? Porque la fuerza de tarea conjunta inconstitucional, sigo insistiendo en que es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la Constitución no permite que las Fuerzas Armadas estén, es un problema de doctrina constitucional, que se les advirtió a los constituyentes. No hay que hablar solamente de defensa para las Fuerzas Armadas, hay que hablar de seguridad, que es un concepto mucho más amplio. Bueno, por eso es que la policía tiene más éxito, como ocurrió en el caso reciente, en que ellos lograron develar el problema de un último secuestro y todo ese tipo de cosas. La policía tiene capacidad investigativa. Sin esa capacidad ¿qué es la investigación? Anticipación, es inteligencia, saber dónde están, ¿entendés? Anticiparse a los hechos. Anticiparte a los hechos. Nuestros compatriotas terroristas, y digo compatriotas porque son tan paraguayos como nosotros, yo creo que están equivocados, pero son resultado de las injusticias de nuestro país, de la contaminación con ideologías totalitarias. Ellos sí están dispuestos a morir y mueren. Es más, a sus criaturas las tienen ahí entrenándolos. Lo que yo no estoy de acuerdo. Discúlpame, quiero decirte. Entonces, ¿qué pasa? Ellos sí están dispuestos a morir. La mayoría de nuestros militares no están dispuestos. Fíjate el último atentado. Transitaban durante no sé cuánto tiempo por ese camino sin ningún control de prevención. Ya habían tenido la experiencia anterior de un camión que voló con un explosivo. Bueno, los 8 militares que murieron hasta ahora. Entonces podés tener todas las armas que quieras, que entre paréntesis, el ejército norteamericano dejó un arsenal. ¿Sabes cuánto cuesta uno de estos helicópteros Black Hawk de última tecnología? No sé cuánto. 50 millones de dólares cada uno. ¿Cada uno? Quedaron algo así como varios centenares. O sea, se quedaron armados los afganos. En este momento los traficantes de armas, los perros de la guerra, como decía la novela de Forsyth, ¿verdad? Están contentos. Ahí tienen un arsenal para ir a surtirse. Y la otra cuestión es que como se quedaron sin la asistencia financiera internacional y la cooperación, etcétera, tienen que... ¿Cómo van a pagar? ¿Cómo van a mantener? Ahora está a punto de colapsar el sistema sanitario afgano por falta de recursos. Y van a recurrir a algo que siempre hicieron y que está en la cultura de ellos. Antes de que existiera el narcotráfico ya existían ahí lo que hoy llamamos drogas ilegales, de la heroína.
Famosa. Perfecto. Bueno, ellos son abastecedores. Eran abastecedores. Ahora seguramente volverán a ser. ¿Era correcto lo que hicieron los norteamericanos? Muchos creemos que no. Bueno, hoy estamos con el analista político, el analista periodístico de primera a nivel internacional, José Luis Simón, y hablando sobre el tema, el monotema de Afganistán. Estados Unidos justamente se retira de Afganistán y cierra su conflicto bélico más largo de 20 años. El ejército estadounidense se retiró completamente ayer de Afganistán, dejando el país asiático en manos de los talibanes, de los maestros, los que fueron enemigos durante una guerra que duró 20 años, 2 décadas. Estados Unidos puso ayer punto final a la guerra más larga de su historia con la retirada de sus últimos soldados de Afganistán, casi 20 años después de su despliegue en el país centroasiático. Y un mayor general fue el último soldado de Estados Unidos en salir de Afganistán. Lo va a señalar. Y el penúltimo, como acaba de recordarnos Kevin, sí, el embajador. Lo va a señalar aquí José Luis Simón en minutos. Un mayor general fue el último soldado de Estados Unidos en salir de Afganistán, y tras la partida de Estados Unidos, los talibanes proclamaron la plena independencia de Afganistán. A ver, ¿por qué un mayor general fue el último soldado de Estados Unidos en salir de ese país que está enclavado, digamos, ahí en el centro del Asia? ¿Es así? Afganistán, llamado Afganistán. Sí, centro de Asia. ¿Qué pasó? Porque en los ejércitos profesionales de verdad, y en este caso el ejército norteamericano es un ejército de una república, probablemente la primera república constitucional del mundo. Acércate por favor al micrófono. Entonces, el comandante, acá en el Paraguay el comandante hubiese sido el primero en subir al avión. El primer día, probablemente. De los militares actuales me estoy refiriendo. No todos, pero la mayoría. Hoy aparece en ABC Color la historia de un general de aviación que es un gran empresario y es militar en actividad. Bien. Entonces, ¿qué es el gesto? El comandante es el que da el ejemplo con sus gestos, y no solamente es el general, sino también el embajador americano. El penúltimo fue el embajador americano, cuando ya toda su gente de la embajada estaba adentro. Creo que quedaron algunos ahí están ahora en un país vecino. Y el comandante, el mayor general, no me acuerdo el nombre, de los marines, es el último en subir al transporte. Como tiene que ser. Chris Donahue se llama. Perfecto. Chris Donahue es comandante de la División 82 aerotransportada claro, del Ejército de Estados Unidos. Mayor general Chris Donahue. Este mayor general probablemente ha intervenido en todos los conflictos norteamericanos bélicos en los últimos 40 años de vida. Egresado de West Point seguramente, ahí se va ya a hacer su primera... Bueno, volviendo al tema, Bruno, fíjate, tienen razón los militares norteamericanos cuando le asesoran al presidente Biden y le dicen: esta es una guerra imposible de ganar porque nuestro ejército no tiene enemigos. O sea, toda esa parafernalia de los 750,000 billones de dólares no pueden impedir que un grupo de talibanes que están dispuestos a matar y a morir por su país, sin ser ellos una nación, porque Afganistán, bueno, nosotros tenemos la idea de que un país es una nación, ¿verdad? Son numerosas etnias, todos son islamitas, pero ahí dentro de esos islamitas están los que son los fundamentalistas, entre los sunitas y entre los chiitas y los distintos cultos que hay. Entonces, para ellos el valor máximo es la creencia en Alá, y en un Alá de hace muchísimos siglos atrás.
¿verdad? De la época en que también la teología católica crea y genera lo que se llamó la Inquisición, que era realmente o crees o te conviertes o mueres, en medio de horrendas torturas. Bueno, ellos están en eso en este momento. No podés ganar esa guerra con toda esa tecnología técnica. Y nunca el presidente Bush debió haber decidido invadir Afganistán como lo hizo, lo mismo como en el caso de Irak, pero ese es otro tema. Y fíjate que, entre paréntesis, los talibanes no son los únicos que están en Afganistán. Está también Al-Qaeda, ¿verdad? Es decir, Al-Qaeda, el ejército islámico, que tiene la rama K, no me acuerdo lo que significa K en este momento, es en uno de los idiomas de ellos, pero es la parte más fundamentalista dentro del ejército islámico, el ISIS. El ISIS-K le dicen, ¿verdad? Sí, ISIS-K. Y aparte está Al-Qaeda también. O sea, en este momento no sabemos cuál es el balance de poder. Quienes han dado el mayor impulso a toda esta ofensiva han sido los talibanes, que son los más populares, pero también son profundamente fundamentalistas. Fíjate el trato que le dan a las mujeres. ¿Cómo las tratan a las mujeres? Las mujeres no son seres humanos. ¿Ah, sí? ¿Qué son? Y son meramente entes reproductores de vida para tener hijos, y en la medida de lo posible que sean hombres. Es más, estuve leyendo ayer un antropólogo brasileño que estuvo durante mucho tiempo en Afganistán y escribió mucho sobre ellos. Explica, por ejemplo, que el amor gentil, o sea, la intimidad amorosa, no es entre el hombre y la mujer en Afganistán. ¿Ah, no? Es entre los hombres. Sí, señor. Así, pero además son homofóbicos. O sea, a aquellos que son declaradamente homosexuales, las parejas homosexuales no se consideran homosexuales porque generalmente tienen mujer e hijos. Pero la mujer es sencillamente un ente reproductor. Nada más que eso. Como la época de los griegos, más o menos. No. Bueno, sí, la cuestión de los efebos y cosas por el estilo podría ser, pero volviendo un poco al tema que pero más... Nunca escuché eso, es la primera vez que yo también ayer escuché ese, y te estoy hablando de una persona porque yo siempre me pregunté cómo la menoscaban a la mujer, cómo es eso, no existe, no existe la mujer en el concepto de ellos, la desprecian, ¿verdad? O sea, es una cuestión, bueno, a nosotros eso nos asombra. También nosotros hemos tenido nuestra historia y seguimos teniendo toda la historia. Imagínate que en pleno siglo XXI nosotros estamos con el problema del, ¿cómo se llama?, del feminicidio. Sí, ¿entendés? Sí. Pero allá está eso absolutamente exacerbado porque es la normalidad y la naturalidad en la que ellos viven. O sea, tenés que matarlos a todos para... No podés. Imagínate toda la gente. ¿Qué población tiene Afganistán? Fíjate, por favor. 40 ahí, millones más o menos. Creo que menos, ¿verdad? No está entre los países más poblados. Pakistán tiene muchos más habitantes. No, ya sé. Sí. Tiene más o menos la población de la Argentina, seguramente. Probablemente. Menos de 40 millones, creo que menos de 40, ahí está, 38. Bueno, viste. Más o menos. Ahí Afganistán. Que además no es una sola etnia, son innumerables. Los pastunes son los más importantes. Los que pastunes. Pastún. Pastún. Sí, pastún y pastunes, ¿verdad? Entonces es como decirte guayaquíes y qué sé yo, guaraníes, ¿entendés? Sí. Bueno, Afganistán es pronunciado como Javions Ton, dice. Sí. Bueno, en fin, así se pronuncia. Es un país montañoso, sin salida al mar, ubicado en Asia, limita con Pakistán al sur y al este. Al sur y al este. Con China. Irán al oeste, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, y con China al noreste a través del corredor de Huayang. Kabul es la capital y ciudad más grande, con una población estimada en cerca de 5 millones de habitantes, compuesta mayormente por pastunes, tayikos, hazaras y
uzbecos. Fíjate que está en el corazón geopolítica del centro de Asia continental. Sí, Afganistán está de facto gobernada por el Emirato Islámico de Afganistán, controlado por los combatientes talibanes, luego de la retirada de las tropas occidentales y las instituciones de la internacionalmente reconocida República Islámica de Afganistán, ocurrida el 15 de agosto del 2021, tras la toma de la capital Kabul por parte de los combatientes talibanes. Ponen al tanto todas estas informaciones, muy interesantes. Sí. El 15, cuando llegan los talibanes a Afganistán, yo el 14 reviso la página de Wikipedia y entro en todo lo que hay en Google, ¿verdad? Y estaba todavía, al día siguiente ya están todas estas informaciones. Qué bárbaro. Ellos van actualizando permanentemente. Pastún, por ejemplo, y persa dari, dice. Te digo una... Son los idiomas, pastún y persa dari. Me preguntaste la cuestión de las redes. Cuando vos utilizás las redes para informarte y sabes qué es lo que tenés que buscar, esto es extraordinario. Porque vos estás leyendo un libro y no, de historia y no tenés el mapa ahí. La actualización. No, toda la actualización, pero entonces cuando vos ahí entras después en Afganistán, pones ahí tu cursor y ves el mapa y ubicás dónde está. China no sabe, ya reconoció China al gobierno afgano. Los rusos todavía no, pero están a punto de hacerlo. A los rusos tampoco les conviene la cuestión de Afganistán. ¿Por qué? Porque ellos tienen los 3 países, son ex repúblicas soviéticas, son de origen... Vamos a reiterar eso. Turkmenistán es uno de ellos. Uzbekistán es otro y Tayikistán es el tercero. Son todos pueblos islámicos de la ex Unión Soviética. Sí, así, che. Fíjate vos eso. Y ahí hay un juego geopolítico muy grave porque Afganistán limita fundamentalmente con, ¿cómo se llama? Con Pakistán, sí, ¿verdad? Sí. Y Pakistán y China siguen teniendo el problema, ¿cómo es que se llama? De Cachemira, que se disputan. Sí, famoso. Y además está China, que está avanzando sobre Nepal, que tiene problemas con India, que tiene también preocupaciones con Pakistán. O sea, y Afganistán limita en su extremo oeste con Irán. También. Pero los iraníes están en mano, el régimen de poder teocrático de Irán está en manos de los chiitas y los talibanes son sunitas, son fundamentalistas enfrentados. Es una guerra de nunca acabar, entonces. Permitime que te diga, los militares norteamericanos tuvieron razón cuando le dijeron al presidente Biden, ¿hay posibilidad de mejorar esto? De ninguna manera. Desde el punto de vista militar es algo que no podemos, ¿verdad? Entonces, el problema no es que Estados Unidos se haya retirado. Bush nunca debió haberse metido ahí. Y la otra cuestión es cuando Trump pues llega a la presidencia de Estados Unidos, lo que te da ya la imagen de la crisis político-cívica que vive Estados Unidos para convertir en presidente a alguien como Trump. Ustedes recordarán que Trump buscó por todos los medios posibles hacerse amigo del dictador totalitario de Corea del Norte. Kim Jong-un. No, Kim Jong-un es... de Corea del Norte. Kim Jong-un. Sí, Kim Jong-un. Bueno, perfecto. El nieto de Kim Il-sung, el fundador de la dinastía. No podés negociar con ellos. Tampoco tenés que enfrentarte, excepto que no haya otra alternativa. Pero cuando negocian con los talibanes, sí, vamos a respetar los derechos humanos, vamos a respetar a las mujeres, vamos a respetar esto, vamos a respetar aquello. Es otra cultura. El problema es para Estados Unidos, que es una superpotencia mundial que tienen muchos aliados en el mundo, ¿verdad? El mensaje que están dando a sus aliados. Y acá hay algo... ¿Cuál es ese mensaje? Es el mensaje de la historia. Las potencias, los imperios a lo largo de la historia nunca tienen amigos y aliados permanentes. El caso de Roma. Alejandro Magno, todos los grandes imperios del mundo, ¿verdad? Tienen sus amistades, son los intereses en este momento y hacia adelante.
¿Entendés? Bueno, acá justamente volviendo al presente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la misión militar en Afganistán terminó, la misión diplomática ha comenzado. Así misión diplomática ha comenzado, misión militar terminó en Afganistán. El funcionario del gobierno de Joe Biden informó que el país norteamericano suspendió su presencia formal en Kabul. Kabul es la capital, casi 5 millones de almas ahí en Afganistán, pero que el embajador trabajará desde Doha. Desde Qatar. Estados Unidos suspendió su presencia diplomática en Afganistán y trasladó sus operaciones de la embajada a Doha, a Qatar, anunció ayer el secretario de Estado Anthony Blinken. Sin embargo, Washington seguirá ayudando a los ciudadanos estadounidenses que quieran salir del país. Quiere decir que hay todavía varios. 3 centenares de norteamericanos. ¿Cuántos? 3 centenares. 300, todavía, sí. Tras la retirada final de las tropas de Estados Unidos, subrayó en una declaración televisada apenas unas horas después de que los vuelos de evacuación final salieran de Kabul, Anthony Blinken, secretario de Estado sería el canciller, dijo que un pequeño número de ciudadanos estadounidenses, menos de 200, dice acá, y probablemente más, cerca de un centenar permanecían en Afganistán. Además, Anthony Blinken dijo que Estados Unidos trabajará con los talibanes si cumplen sus promesas. Cada paso que demos se basará no en lo que diga el gobierno talibán, sino en lo que haga para cumplir sus compromisos, dijo Blinken, enfatizando que deberán ganarse cualquier legitimidad y apoyo de la comunidad internacional. Correcto, y esa declaración es muy importante porque te da la siguiente pauta. El problema no es que Estados Unidos se haya retirado, sino la forma precipitada en que lo hizo, porque ahí quedaron, más allá de estos 200 o 300 norteamericanos, quedaron mucha gente que colaboró con Estados Unidos, con ese proceso Alemania, de Estados Unidos, etcétera, y quedaron sin poder salir. Entonces vos no podés salvarte, el capitán del buque, si puede salvarse. Y toda esa gente va a ser pasada por las armas, seguramente. Bueno, pero también hay que ver lo siguiente, los talibanes, vuelvo a decirte, hoy estuve leyendo muy temprano que el único miembro del gobierno anterior que se quedó en Kabul es el ministro de Salud. ¿A ministro de Salud? Y explica al ministro de Salud que él se quedó porque están desesperados, a punto de quedarse sin recursos médicos, sanitarios, sin siquiera poder pagar los sueldos, porque todas las reservas en oro y en divisas de Afganistán están en poder del Tesoro norteamericano, ¿verdad? Fíjate también lo que eso significa. Entonces, el problema es el siguiente. Afganistán en este momento es dependiente en 50% de su Producto Bruto Interno de la cooperación internacional. Si ahora se les quita totalmente la cooperación internacional, eso va a ser realmente una hambruna, van a morir. Tierra de nadie. Correcto. Ahora, también hay que exigirles que cumplan lo que han firmado. ¿Entendés? Por eso es... Y eso es lo que señala aquí Blinken. Anthony Blinken dijo que Estados Unidos trabajará con los talibanes si estos cumplen sus promesas. Cada paso que demos se basará no en lo que diga el gobierno talibán, sino en lo que haga para cumplir sus compromisos, dijo Blinken, enfatizando que deberán ganarse cualquier legitimidad y apoyo de la comunidad internacional. Me parece muy importante lo que dice Blinken, y esa es una posición correcta. El tema es cómo es que Estados Unidos no previó algo gradativo, ¿verdad? Gradativo para poder retirarse. Ya lo que había firmado... No que salgan todos de golpe. Ese es el problema. La cantidad de gente desesperada, la gente que no pudo salir.
¿verdad? Entonces ahí esa escena de que se subían, se colgaban de los aviones. De los aviones, muchos de ellos estaban en el techo, en la parte superior. Ya estaba carreteando. Una locura. Eso te da la muerte. El avión y se caía. Te demuestra la desesperación de la gente, ¿verdad? Que no tenía... por abandonar esas tierras. El desorden. Y te voy a poner un ejemplo de lo que significa una retirada estratégica. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, el único estadista europeo, y en particular inglés, que se da cuenta de el peligro que era para la civilización occidental, ¿verdad?, el surgimiento y afianzamiento y expansión del totalitarismo nazi. Digo totalitarismo nazi porque es el que viene después del totalitarismo comunista de 1900. Fue Churchill. Fue denigrado, fue acusado de militarista, estuvo en el llano durante muchísimo tiempo. Fue una situación extraordinaria en muchos aspectos. Y finalmente comienza la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invade Bélgica, Holanda, en lugar de ir a enfrentarse a la línea Maginot, que era la famosa fortaleza esta, etcétera. Y hay un grupo de la Fuerza Expedicionaria Británica, un grupo de ejército muy importante que se había ido de Inglaterra al continente europeo, que después tienen que salir. Se organiza un ejército de 140.000 hombres, sale de Dunkerque. Todos habrán visto esa película. Famosa que tuvo varios premios. Dunkerque. Eso se llama y era en medio de los ataques de la Luftwaffe. Luftwaffe, perfecto. Gracias. No, está bien. Difícil, palabra difícil. Hay que pronunciar bien. Y estaban atacando los nazis. La Panzerdivisión, impresionante, la guerra relámpago, todo ese tipo de cosas. Estados Unidos tenía que haber hecho eso. Pero ¿cómo cómo se levantó el ejército nazi en 10 años? En 10 años, 11 años, no sé qué estuvieron ellos. Por lo siguiente. Y dieron la vuelta. Es impresionante todo lo que construyeron bélicamente. A eso voy. Bueno, y te explico qué es lo que pasa. Después de la Primera Guerra Mundial, esto está en el libro de Kissinger, Diplomacy, en el capítulo sobre la Sociedad de Naciones. Cuando se firma el Tratado de Versalles en Francia, el fin de la Guerra Mundial, ese fue un tratado absolutamente injusto, porque se le convirtió al imperio prusiano, después recién aparece Alemania. El imperio alemán ya era en ese momento, ¿verdad? Pero después se convierte en la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial. Estaba el Kaiser todavía. Estaba el Kaiser. Otro problema es. El tema es era manejado. Sí, por los militaristas prusianos. El problema es que el Tratado de Versalles era tan injusto con los vencidos que inevitablemente iba a conducir a otro enfrentamiento. Llega un diplomático extranjero tardíamente al Tratado de Versalles, cuando salía un plenipotenciario inglés, y este diplomático extranjero que tenía que firmar también ahí, se encuentra con él y le dice: ¿todavía hay tiempo para firmar el Tratado de Paz? ¿El Tratado de Paz? No, le dice. ¿Cómo? Acá no se está firmando el Tratado de Paz. Acá se acaba de firmar el Tratado de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Así fue. Nosotros acá en Paraguay tenemos el tan satanizado y denostado Tratado de Paz, Amistad y Límites con Bolivia de 1938, que es el antitratado de Versalles. Porque el Paraguay... Eso fue gestado en Buenos Aires. Negociado en Buenos Aires, pero no gestado ahí. El Paraguay que tuvo... Cecilio Báez estuvo ahí. Sí, entre otros. El Paraguay... También le toca parte en eso al canciller Stefanich, ¿verdad? Que después del gobierno febrerista, etcétera. Bien, pero el tema es el siguiente: el Tratado de Paz, Amistad y Límite entre Paraguay y Bolivia. Paraguay fue el país militarmente triunfador absoluto. Y al gobierno de Paiva
el canciller Cecilio Báez y el mariscal Estigarribia, el general Estigarribia, entonces, que firman el tratado, lo acusan de haber entregado el Chaco. Ese tratado de paz, amistad y límites con Bolivia está próximo a cumplir 90 años. Nunca tuvimos un problema fronterizo con Bolivia, excepto la cuestión del Choboreca, que se ganó Paraguay a través de un laudo arbitral en el año 65-66. Bien, ¿qué quiero decir yo con esto? Cuando vos tenés un tratado que le deja a tu enemigo sin ninguna alternativa, estás perdido. Bueno, la retirada norteamericana, como lo hace para la mayor superpotencia, no solo de Occidente, del mundo, como te expliqué. Volvemos a Afganistán y sellamos ya porque tenemos invitados. Perfecto, sellamos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la confianza que podemos tener en la mayor potencia estratégico-militar del mundo? Si es que sus órganos constitucionales, las Fuerzas Armadas, el Congreso, el gobierno federal, no tienen la capacidad de solucionar correctamente esto que está diciendo Blinken, es lo que tendrían que haber exigido antes de retirarse. Para la misión militar en Afganistán terminó. La misión diplomática ha comenzado. Para haber terminado la misión militar, la misión diplomática tenía ya que haber estado comenzando. ¿Qué significa esto? Lo que Karl Deutsch, un politólogo norteamericano de origen germano, los nervios del gobierno. La complejidad del sistema internacional en este momento y del sistema político norteamericano y de todos los problemas que hay están colapsando a las capacidades de nuestras democracias. No es que tenemos que abandonar la democracia tal como la conocemos, tenemos que perfeccionarla a partir de todos estos desmanes que estamos viendo. ¿Entendés? José Luis, muchísimas gracias. Desmanes, me gustó esa palabra, desmanes. Qué diplomático. ¿Te das cuenta, Kevin, cómo me está echando? No, así, no, que tenemos... Pero ¿cómo me voy a ir enojado? Tenemos dos visitas, dos personas que vinieron. ¿Cómo me voy a ir yo enojado si me dice, te doy las gracias? Me dice, mira, te puedes imaginar. Te doy las gracias. Yo sí me quiero retirar siempre. Aprendimos mucho contigo. Aprendimos mucho con José Luis Simón. Por supuesto, nos dio una clase magistral de la actual situación allá en Afganistán. Sí, es muy importante esto. Es muy importante tu presencia acá siempre. Es muy importante lo que haces vos, lo que hace alguien que a mí no me quiere, ¿verdad? Que se llama Roberto Paredes, pero no le vaya a contar eso. Va a venir, ¿verdad? También Roberto. Va a venir. Sí, caramba. Claro. No, bueno, pero hay nuevas fronteras, José Luis, nueva frontera, como es el nombre de este tema, New Frontier, la nueva frontera. Aquí está Donald Fagen, así que rompimos fronteras. Una última cosita y me voy. No existen fronteras. No existen. Eso lo dijo ayer Jaegli, no existen ya las fronteras. Entonces me desdigo, no quiero coincidir con Jaegli en nada. New Frontier, aquí está Donald Fagen, 8 minutos de las 11 de la mañana. A ver, buena música.